Muchos se preguntarán qué pasó con José Antonio Kast en estos últimos 4 años. ¿A favor o en contra? ¿Apruebo o rechazo? ¿Era la Constitución el problema? Aquí Kast responde, escúchelo usted mismo. Y una nueva Constitución no va a solucionar estos problemas. Necesitamos escuchar a las personas y sus reales urgencias sociales. Aquí las demandas sociales que se instalaron no tienen nada que ver con el cambio constitucional. Para que este 2020 sea bueno para Chile, digámosle no a la nueva Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país por muchos años. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? No necesitamos caer en esa demagogia de decir vamos a cambiar la Constitución y vamos a despertar en un Chile nuevo. Luego del triunfo del rechazo, Kast se mantuvo con la idea de que una nueva Constitución no solucionaría ninguno de los problemas de Chile. Hemos perdido 2 años de enorme sufrimiento, de inseguridad e incertidumbre. Es indispensable ponerle fin a la incertidumbre constitucional y a las negociaciones que pretenden seguir extendiendo el caos constituyente. Es más, una vez que ganó el rechazo, el Partido Republicano se marginó del acuerdo político para continuar el proceso constituyente 2.0 y el mismo Kast criticó a Chile Vamos por extender el proceso, acusándolos de sacar cálculos políticos para las próximas elecciones de consejeros, en vez de hacer reformas desde el Congreso. Si estuviera, también a lo mejor sería parte de este grupo. Es que nosotros nos marginamos cuando nos dimos cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte. Somos más valientes al decirle, miren, ustedes aquí están haciendo cálculos políticos de cómo van a ir, porque no son capaces en el Congreso de sacar adelante los cambios que ustedes plantean que Chile requiere. En sus redes sociales, Kast también se mantuvo crítico del proceso. Dijo que los chilenos no querían otra convención y que mientras los políticos negociaban cómo seguir el proceso, las urgencias sociales eran dejadas de lado. Criticó la desconexión de los políticos enfrascados en la nueva Constitución. Dijo que la nueva Constitución no resolvería los problemas reales de Chile. Criticó a todos los partidos de izquierda y derecha por extender el proceso constituyente. Acusó que la reforma al artículo 142 dejaba abierto el tema constituyente en contra de la voluntad de los chilenos. Sin embargo, luego de las elecciones de consejeros y haber logrado muchos escaños en el Consejo Constitucional, Kast comienza a modificar su discurso en torno a las posibilidades que otorgaría una nueva constitución. Antes, Kast afirmaba que una nueva constitución no resolvería los problemas del país. Ahora curiosamente asegura que la nueva Constitución permitirá recuperar Chile, acabar con la corrupción, los pitutos, combatir la delincuencia, mejorar la salud e incluso dar trabajo. Y todo de forma inmediata. Este ha sido el giro en la campaña de republicanos. Oye, ¿cachaste el nuevo texto que están sacando los consejeros ahora? Está buena, parece que la de ahora todo lo mejora. La de ahora todo mejora, ahora mejora, ahora mejora. Este es puro grupo, no soy material en los hueones yo. Salud mejora ahora. La seguridad mejora ahora. Imaginación. El barrio mejora ahora. Como tú digas, Cruella. Todo Chile mejora ahora. Y esta es la Constitución de la seguridad, y yo la denominaría así. Y también la Constitución que va a dar pega. Dar pega. Votaré a favor porque es una mejor Constitución que nos va a permitir comenzar con la reconstrucción social, política y económica de Chile. Es curioso que en menos de un año, Kast haya cambiado radicalmente su discurso, acusando incluso a parlamentarios de su partido de cambiar de opinión y perder la línea por manifestar su voto en contra. Dentro de los parlamentarios que dicen representar a la derecha, algunos que de repente cambian de opinión. Hemos tenido algunos que han perdido la línea y hoy día transmiten cualquier cosa. Yo a esos parlamentarios, a los que dicen, no, hay que votar en contra para que recuperen la inversión, les digo, vayan a conocer Chile. Empápense de la realidad de los chilenos que están sufriendo hoy día. El Kast de antes decía que conocer Chile era dejar de lado procesos constitucionales. El Kast de hoy dice que conocer Chile es aprobarlos. ¿A qué Kast le creemos? Pero ese no ha sido el único giro que ha tomado republicanos. En otros temas, como el aborto, Kast siempre se mostró como un férreo defensor del derecho a la vida. Es más, en su campaña presidencial del 2017 propuso un proyecto de ley para derogar el aborto en 3 causales. Eso con la promesa de derogar el 11 de marzo del próximo año, si usted es presidente, la ley que penaliza el aborto. La promesa es que yo voy a mandar un proyecto de ley al Congreso
para que el Congreso tome una decisión democráticamente. Si yo no puedo pasar a llevar al Congreso, si yo lo tengo El Congreso que ya tomó una decisión democrática. Pero lo vamos a cambiar ahora. Ahora se renueva el Congreso. Esas personas pueden pensar distinto. Compromiso que reafirmó en su programa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. En cambio, en su programa para la segunda vuelta presidencial plantea la defensa de la vida, pero ya sin especificar concretamente la derogación de la ley de aborto vigente. Años más tarde, habiendo conseguido la mayoría dentro del Consejo Constitucional, el Partido Republicano bajó su enmienda sobre la protección del derecho a la vida. Fue el consejero Luis Silva quien hizo el anuncio. Escuche sus razones. Estas enmiendas particulares de las que hemos desistido estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso. En ese mismo punto de prensa, Silva aclaró que su enmienda sobre el derecho a la vida era perfectamente compatible con el aborto en 3 causales y que Republicanos bajó esta enmienda precisamente como un gesto hacia el oficialismo. Este cambio responde al propósito de quitarle todo el fundamento que pudieron tener quienes de buena o mala fe, pero erradamente interpretaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida como una prohibición de las 3 causales de aborto. No es eso lo que estamos haciendo. Llamamos a reconocer en el oficialismo. Lo que hemos dicho de palabra lo estamos confirmando de obra y esperamos la nobleza de reconocer el gesto. Días después, la derecha se tensionó por la negativa de la consejera Yvonne Mangelsdorf, de RM, de retirar su enmienda que otorgaba una protección más robusta a la vida. El plan de la derecha era plegarse a la enmienda de la UDI que era prácticamente igual a la norma de la Constitución vigente, es decir, mantenía el aborto en 3 causales. Sin embargo, Mangelsdorf se negó a retirar su enmienda y el resto de la derecha presentó una enmienda en conjunto que se votó y aprobó antes que la propuesta de Mangelsdorf, por lo que la norma de Mangelsdorf terminó cayéndose por incompatible. En una entrevista posterior, Luis Silva reconoció que la norma aprobada no significaría a su juicio ningún peligro para la mantención de la ley de aborto en 3 causales. ¿Usted cree que con esta modificación que se ha propuesto y que se aprobó ayer es más factible dar esa discusión política luego respecto a la ley de aborto que existe, que está vigente en nuestro país, para revertirlo? Creo que no. Creo que cualquier persona que quisiera discutir la ley de aborto en 3 causales o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tendría hoy las herramientas que le ofrece la Constitución y el Pacto Interamericano y que no ofrecerían ninguna diferencia con la que le va a ofrecer la Constitución en caso de ser aprobada. Es más, en una entrevista previa el consejero republicano ya había advertido que ciertas batallas valóricas tendrían para él un cariz meramente comunicacional. Y uno puede prever que hay discusiones valóricas que pueden ser muy interesantes del punto, que valga la pena darlas desde el punto de vista comunicacional, pero quizás desde el punto de vista constitucional nos distraigan de otros puntos importantes. Pero ese no ha sido el único giro de republicanos. En mayo de este año, Kast afirmó que la paridad de salida era un tremendo error. Yo creo que lo que sí nosotros debemos enfrentar es que no haya intervención en la urna. La paridad de salida, yo creo que es un tremendo error. Un mes después, Silva dijo que la paridad no representaba una cuestión de principios para el partido. Luego, el mismo Kast defendió la norma de paridad aprobada en el texto. ¿Eso es un tema de principio? Que yo voy a decir, no, yo voy a rechazar todo porque ustedes dejaron la paridad de salida por 2 periodos transitorios 60-40. En otros temas, reducción del Estado. En su campaña presidencial de 2017 Kast propuso, entre otras medidas para disminuir el gasto del fisco, la reducción de la cantidad de ministerios. En la primera vuelta para la presidencial de 2021 incluso aumentó la apuesta, planteando la reducción de ministerios a 12. También unir ministerios y en vez de tener 24 ministerios, tener solo 12 ministerios. Por lo tanto, vamos a ir achicando el Estado por ese lado. Lo curioso es que la propuesta de nueva constitución que apoya a republicanos contempla la creación de al menos 10 nuevos órganos del Estado. Con esto, el Estado no se reduce, crece. Quienes defendían un Estado más chico y eficiente ahora quieren agrandar aún más el Estado, con más cargos, burocracia y gasto. Otro punto, indigenismo. Aunque mantuvo un perfil reservado en la campaña previa al 4 de septiembre, Kast manifestó su disconformidad con las normas de pueblos indígenas aprobadas en el proceso pasado. Sin embargo, tiempo después, Beatriz Zevia, consejera republicana y presidente del Consejo, ya en etapas iniciales de la discusión constitucional dijo no tener una línea roja respecto al tema de los escaños reservados para pueblos indígenas. ¿Debe haber escaños reservados para pueblos originarios? Yo creo que es un debate que también hay que dar. No tengo a priori una línea roja.
En consonancia con lo anterior, la actual propuesta de nueva constitución incorpora normas recicladas del proceso fracasado, como los derechos colectivos indígenas y mecanismos de